afectuoso saludo para nuestros seguidores. En los programas anteriores hemos introducido el tema del análisis de coyuntura y miramos un contexto general y miramos los conflictos que hoy están vigentes. Vamos hoy a hablar de Colombia, pero para hablar de Colombia, nuestro querido país, tenemos que generar también una plataforma básica de análisis para poder entender el derrotero del trasegar histórico que nos ha correspondido desarrollar a través de la historia. En esto invito y convoco a leer, a estudiar nuestra historia y a no dejarnos llevar por los apasionamientos o las noticias de turno. No, esto tiene una lógica, esto tiene un cuento, esto tiene una historia, bueno, regular o malo, cada quien lo juzgará, todos vemos el mismo río, pero desde diferentes lados, de diferentes orillas, y entonces eso es lo que vamos a trabajar. En términos de Colombia, recordemos que nosotros dizque fuimos descubiertos y conquistados y colonizados. Listo, pero aquí había gente. En el lote que hoy es Colombia, todas estas culturas precolombinas. Y así como nosotros veíamos que los extranjeros traían a su dios, a Yahvé, pues nosotros traíamos y teníamos a Chiminigagua, el dios de los chipchas. Y teníamos nuestra propia arquitectura. Aquí está el contraste dentro de una ciudadela en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos de los castillos que están cerca a Madrid hoy. También teníamos ídolos. Algunos en Eurasia adoraban al toro, nosotros al sol. Teníamos también construcciones de gran envergadura astronómica, como las que tenemos en San Agustín a la izquierda, y aquí está en Stonehenge de Inglaterra, que es pues una cosa de la humanidad importantísima. También hablábamos de nuestros profetas, hablamos de Jesús, hablamos de Bachué, hablamos de nuestros trajes y nuestra cultura y nuestro idioma y nuestras costumbres, porque las teníamos y las tenemos que hacer respetar, y las que llegaron foráneas. Tenemos también recuentos históricos, así como está la piedra de Rosetta para los jeroglíficos egipcios. Aquí tenemos parte de los murales rupestres con jeroglíficos que tenemos hoy por la Sierra de la Macarena y que no hemos podido traducir. Algunos consideran que esta imagen que vemos a la izquierda es la piedra de Rosetta de Mesoamérica, pero en su momento tendrá que ser descifrada. Aquí tenemos dos hitos de la independencia: la Bastilla a la derecha, la Revolución Francesa, y la Casa Museo del 20 de julio, donde en teoría hubo todo ese cuento del florero el 20 de julio. En temas de libertad, pues aquí tenemos la imagen insignia de la mujer enarbolando la bandera francesa, y aquí tenemos la arenga libertaria tratando de superar a los patriotas. Así como tenemos un gran parlamento inglés, una casa de gobierno, nosotros en nuestra Plaza de Bolívar en Bogotá también tenemos recogidos los escenarios donde se despliegan los tres poderes públicos del orden nacional. Esta es una imagen que es muy bonita y que la quiero traer simplemente por algo, y es un mensaje sobre todo para las nuevas generaciones. Este es nuestro túnel de Occidente, por Dios, del ingeniero Villa, y este es el gran puente de Brooklyn, construidos en el mismo decenio, pilas, mientras el nuestro fue construido muy bien por ingeniería, pero con estrechez mental en términos de para dónde íbamos. Este túnel de Brooklyn, este puente de Brooklyn, todavía está funcionando. Pasan ferrocarriles, pasan carros, y es una invitación a pensar en grande, a pensar en grande, a que sepamos que no nos vamos a quedar como estamos, y que un mundo que se globaliza y se expande requiere un pensamiento amplio, 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 que tengamos una imagen y una visión cosmopolita y planetaria. Hoy es la bandera norteamericana la que se flamea en el mundo, pero esta es nuestra bandera colombiana por la cual nos tenemos que hacer matar para defenderla y respetarla.
El esquema de la historia de Colombia es elemental, esto se lo remito a historias de primaria y bachillerato, sepamos que hay una historia precolombina, hay una época de descubrimiento, de conquista, de colonia, de independencia y de república. Estamos en la época republicana. Tenemos también unos actores principalísimos y unos extranjeros a los que les debemos mucho. Aquí está José Celestino Mutis, la expedición botánica, el barón Humboldt, aquí está Simón Bolívar, nuestro libertador, y aquí está Codazzi, el gran geógrafo. Extranjeros que hicieron historia y que nos ayudaron a construir nuestra patria. Este es un pensamiento de Francisco José de Caldas, lo quiero volver a retomar. Comillas. Los conocimientos geográficos son el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre son proporcionadas a su ignorancia en este punto. La geografía es la base fundamental de toda especulación política. Ella da la extensión del país sobre el que se quiere obrar, enseña las relaciones que tiene con los demás pueblos de la tierra, la bondad de sus costas, los ríos navegables, las montañas que le atraviesan, los valles que éstas forman, las distancias recíprocas de las poblaciones, los caminos establecidos, los que se pueden establecer, el clima, la temperatura, la elevación sobre el mar de todos los puntos, el genio y las costumbres de sus habitantes, las producciones espontáneas y las que pueden domiciliarse con el arte. Este es el grande objeto de la geografía, una invitación a que conozcamos y reconozcamos el territorio nacional, nuestra geografía continental e insular. Tenemos un gran territorio, pero uno no respeta, ni quiere, ni valora aquello que no conoce. Este también es un pensamiento de Francisco José de Caldas que nos debe servir como ejemplo hoy, sobre todo aquellos que todavía no han entendido que estamos en un mundo global. Comillas. La posición geográfica de la Nueva Granada parece que la destina al comercio del universo. Situada bajo de la línea a iguales distancias del México y California por el norte, como del Chile y Patagonia por el sur, ocupa el centro del nuevo continente. A la derecha tiene todas las riquezas septentrionales, a la izquierda todas las producciones del mediodía de la América, con puertos sobre el Pacífico y puertos sobre el Atlántico, mejor situada que Tiro y que Alejandría. Puede acumular en su seno los perfumes de Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del norte, la ballena del mediodía y cuanto produce la superficie de nuestro globo. Convengamos, nada hay mejor situado en el viejo ni en el nuevo mundo que la Nueva Granada. Cierro comillas, nuestro gran Francisco José de Caldas. Hace algunas sesiones miramos los factores geopolíticos naturales de Colombia, que en economía serían ventajas comparativas y algunas competitivas. Lo que requerimos es tener plena conciencia de su existencia y que de pronto la principal de nuestras características es la ubicación. Tenemos que trabajar para que la gente se dé cuenta en el planeta que estamos aquí y que por aquí se puede pasar por 2 océanos y que por aquí estamos en la mitad del hemisferio y que por aquí tenemos la distancia, la mejor distancia equidistante entre cualquier país y los continentes en términos logísticos. Qué gran trabajo el de los procesos educativos para generar esta cultura entre los estudiantes. En el siglo XVII, siglo XV, XVII, XVII y XVIII, pues hubo confrontaciones. Primero los conquistadores y la población aborigen, después llegaron los encomenderos y los cabildos para aumentar la presión y que la corona a través de audiencias y burocracia se defendiera. Aparece el esclavismo, la hacienda y la pequeña propiedad campesina, se establecen los monopolios reales, las presidencias y los virreinatos. En el siglo XVIII todas las condiciones para la creación de mercados urbanos y de exportación, de mercado interior y de hálitos de independencia. Esta es la relación histórica de la cronología. En el 1810 el conflicto era entre patriotas y realistas, del 10 al 16 entre federalistas y centralistas, patria boba, del 16 al 19 patriotas y realistas, del 19 al 27 entre patriotas, realistas y republicanos, entre el 27 y 1830 entre bolivianos y liberales y conservadores. Y aún hoy seguimos teniendo posturas extremas. Españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambos, indios, negros configuran
la escala o la pirámide sociopolítica de estas tierras. Tuvimos un eslogan que a mí me parece muy charro para lograr o arengar a la independencia. Que vive el rey y abajo el mal gobierno. Eso no es una arenga, pero funcionó. Aquí no queríamos independizarnos, hombre. Aquí lo que queríamos era que le diéramos mayor participación a los criollos en el gobierno y que se evitara la intermediación de la burocracia que venía desde España. Pero bueno, como casi todo en Colombia, se nos salió de madre y se fue para otro lado. Estos son nuestros hitos históricos que nos deben llegar de orgullo: la batalla del Pantano de Vargas, nuestro puente de Bogotá y la batalla de Chorros Blancos, donde se selló la independencia de nuestro país. Simón Bolívar, el mariscal Sucre, Agustín de Iturbide, Bernardo Higgins, José de San Martín son los próceres que encauzaron los propósitos libertarios en estas tierras del continente suramericano. A partir de cierto respeto por la legislación vigente y la figura del iuti possidetis juris, una vez lograda la independencia de estos países de la monarquía española, se aceptó que cada país quedaría con la división político-administrativa, los límites y las fronteras que tenía establecidas la corona. Hubo una reunión entre San Martín y Bolívar que lamentablemente no prosperó, donde ambos, con su afán de protagonismo, no facilitaron la unión entre todos los países suramericanos, lo cual, pensando de para atrás, hubiera generado un escenario muy distinto y un esquema de fuerza o un contrapeso de fuerza con respecto a Norteamérica que se estaba construyendo. Se da en Panamá los 200 años del Congreso Anfictiónico en estos días y la idea era generar una comunidad entre los diferentes pueblos americanos. Para nuestra organización político-administrativa hemos tenido diferentes constituciones, un poco más de una docena, donde cada una de ellas refleja el momento y la visión particular de la administración, donde se refleja o el centralismo o el descentralismo o el federalismo, que son temas que tenemos que estudiar muy bien antes de ponernos a alegar bobadas y a defender posturas crudas. No, una cosa es la descentralización, una cosa es la centralización, una cosa es la autonomía fiscal, una cosa es la federalización, y eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro. Las carátulas de todas nuestras constituciones. Los nombres de Colombia han estado muy asociados a si estamos hablando de descentralización o de descentralización o descentralización o de federalismo. El Nuevo Mundo, Colombia; Virreinato de la Nueva Granada, Nuevo Reino de Granada; Provincias Unidas de la Nueva Granada, Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y República de Colombia. Como se fijan, ahí hay los ires y venires de estar concentrados o estar desconcentrados. Estas son las fuentes doctrinarias del liberalismo que dan origen a los partidos políticos tradicionales de Colombia, que hoy estamos llenos de movimientos y de pretendidos partidos políticos. Tenemos casi 35 partidos políticos legalmente constituidos. Otra cosa es que funcionen como tales, pero bueno, de todas maneras es importante simplemente recalcar que fue el calvinismo, el doctrinarismo de John Locke, la enciclopedia francesa, los pensamientos de Rousseau y Montesquieu para la Revolución Francesa, la Constitución norteamericana, la Revolución Francesa y sus derechos del hombre, los insumos para todos los procesos de consolidación de las ideas políticas en Colombia, que finalmente devinieron hasta el Frente Nacional en dos grandes partidos, el liberal y el conservador. Liberal, la libertad por encima del orden; el conservador, el orden por encima de la libertad, y muchas veces trabajando conjuntamente, para bien o para mal. Del Frente Nacional hasta la época, pues ha habido un montón de situaciones complejas donde ya aparecen fuerzas extrañas, movimientos insurgentes, movimientos terroristas, movimientos del narcotráfico que han entrado a chocar con los gobiernos y han desestabilizado el constructo de nuestro Estado. Hemos sido un país de parejas. Aquí está Juan Sámano y Pablo Morillo, los grandes pacificadores que vinieron después del grito de independencia del 20 de julio, cuando caímos en el proceso de la patria boba. Vinieron y volvieron a controlarnos.
aparecen Atanasio Girardot y Antonio Nariño, que fueron los que se enfrentaron a ellos, aparecen, como no, nuestro Simón Bolívar y nuestro Francisco de Paula Santander, los pilares de nuestra grandeza, nuestra república. Aparece Tomás Cipriano de Mosquera y Mariano Espina Rodríguez. Tomás Cipriano de Mosquera, el hombre que más veces ha sido presidente de Colombia. Vicente Azuero y José Hilario López, algunos lo consideran el fundador del Partido Conservador, el fundador del Partido Liberal, obviamente con otros. Rafael Núñez y Manuel Murillo Toro, que fueron los que finalmente se pusieron de acuerdo para evitar esas fisuras que estaba generando la descentralización extrema y la Constitución Libertaria de 1863. Reunificaron el país, hicieron una constitución donde el centralismo y la representación eran los pilares. Aparece Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes, Rafael Uribe Uribe y José Manuel Marroquín. Estas parejitas son por época, son contemporáneos. Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, Jorge Eliezer Gaitán contra lo que él llamaba la oligarquía, en cabeza de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Aparece Mariano Espina Pérez y Jorge Eliezer Gaitán, Misael Pastrana Borrero y Julio César Turbay Ayala, Alfonso López Miquelsen y Álvaro López Hurtado, Ernesto Samper Pisano y Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Y hoy pues tenemos el paso por el poder del expresidente Duque y hoy del presidente Petro, que pretenderemos mirar en el futuro cuál es su verdadera proyección histórica. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo empezó esta guerra? Parece que algunos dicen que el 7 de agosto de 1819 por la noche, cuando Bolívar y Santander empezaron a discutir sobre la forma de gobierno que se iba a implementar en la República recién independizada, en el país, en el territorio recién independizado, hablando de centralismo y de descentralismo. Pero otros dicen que fue con la noche septembrina, que hubo un atentado contra Bolívar. Lo más seguro es que no lo mandó a hacer Santander, pero benefició los intereses de Santander. Lo otro es que la Constitución de 1863 de Río Negro generó una serie de dificultades porque la gente tuvo muchos derechos y mucha posibilidad del ejercicio de la libertad. Esto llevó a unos grandes conflictos internos, guerra civil, hasta que fue reemplazado por la Constitución del 86. La Constitución del 86 fue aprobada, pero no por mayorías, lo cual llevó a cierto desencanto y a cierta distracción, lo que llevó a la guerra de los 1000 días, que fue nefasta y que sirvió de colofón para la pérdida de Panamá. Se dio la masacre de las bananeras en diciembre de 1928, narrada bellamente en términos literarios por nuestro premio Nobel García Márquez. Llega el caudillismo de Jorge Eliezer Gaitán con frases como esta: cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo, y no una multitud anónima de siervos. Este hombre que venía de estudiar en Europa, que era un gran abogado, tenía una gran ascendencia sobre las fuerzas militares, fue asesinado y pareciera ser que desde ese momento Colombia no ha podido consolidar ningún proyecto de paz o de pacificación interna. Esta es una forma de retratar la sociedad de los 50 por parte de nuestro gran maestro Botero. Aparece la guerra de guerrillas y aparecen movimientos como el ELN y las FARC, el uno de origen urbano, el otro de origen campesino o rural, aun cuando es el M19 quien más ascendencia urbana tiene. Aparecen otros movimientos como el EPL, como el EPRT, como el MOIR, y se generan confrontaciones, sobre todo que llevan al desenlace de la violencia interna, la toma del poder de un militar patrocinado por militares como Gustavo Rojas Pinilla, y después la transición de lo militar a lo político democrático por parte o a través del Frente Nacional. Personajes como Sangre Negra, León María Lozano, Los Chulavitas, Guadalupe Rolcedo, Tiro Fijo, el Cura Pérez, Pablo Escobar, Carlos y Vicente Castaño hacen parte de ese periodo nefasto de nuestra historia. Esta es la guerrilla liberal que firma la paz o el armisticio con Rojas Pinilla, y este es su líder, asesinado posteriormente. Este es el símbolo del M19 y después su líder, Carlos Pizarro, que fue asesinado también. Aquí aparece el momento en que se firma el proceso de paz entre el Belisario Betancourt y
se inicia el genocidio de la Unión Patriótica, que es una vergüenza que todavía no hemos podido expiar. Este es el presidente Barco con Carlos Pizarro León Gómez en la firma del acuerdo de paz. Esto es algo que es catastrófico, que no hemos podido superar, y es que hemos matado los líderes que se han atrevido a hacer la paz con el gobierno. Qué tristeza, no tiene presentación. Y pa' peor, en el gobierno tras anterior, los procesos de restitución de tierras legales como parte de los acuerdos de paz han dado pie también a una serie de matanzas de pobres campesinos que hacen legalmente el proceso para la recuperación de tierra y son asesinados impunemente. Eso no tiene perdón de Dios. Aquí al crítico también lo bajan de pinta. Aquí vemos a nuestro gran humorista asesinado, y ni qué decir de sindicalistas, líderes sociales, líderes campesinos reinsertados, y a nuestros grandes mártires y héroes, policías y soldados. Muy bien, aparecen las autodefensas campesinas, las águilas negras, con la connivencia en ciertos territorios de partidos políticos o de personal civil, de algún tipo de poder económico, que trastocaron el concepto de autoridad y de ejercicio de las armas en Colombia. Esto pues es nefasto, que es el reconocimiento oficial e internacional de la estrategia de los falsos positivos para mostrar resultados falsos y utilizar a la población civil inerme como premios o como premios de caza para poder mostrar resultados. La restitución de tierras, el líder sin atención. Esto tenemos que tener libre pensamiento y entender que ojalá la paz se firmara con amigos, pero es que hay que firmarles con enemigos. Entonces aquí vemos al presidente Pastrana con tiro fijo, aquí vemos al presidente Uribe con Castro y con Chávez, aquí vemos al presidente Santos firmando la paz con las FARC, aquí vemos cómo el presidente Santos recibe apoyo internacional para el proceso de paz con las FARC. Una de las cosas más extrañas que pasa en este país es que tiene más apoyo internacional el proceso de paz por las FARC, con países del exterior obviamente, que al interior. Eso es la dialéctica que nosotros mojamos. FARC y para la paz no se hace entre amigos. Mira, esto sí que es una foto extraña. Es que esto es una foto entre los requete contra enemigos. El señor Márquez de las FARC y el señor Alacrán de las autodefensas. Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, uno de los tantos intentones. Hoy estamos ante uno que yo personalmente no soy muy optimista, y los invito a que soñemos un segundito, un segundo. Soñemos un segundo en que firmamos la paz, y que las FARC, los mordiscos, las otras disidencias, el ELN, todos estos grupos firman la paz y quedamos listos. Listo. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con el paramilitarismo? ¿Qué pasa con las BACRIM? ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la desinstitucionalización? ¿Qué pasa con el intervencionismo extranjero? ¿Qué pasa con la injusticia social? ¿Qué pasa con la inequidad? ¿Qué pasa con la agresión a minorías? ¿Qué pasa con la exclusión política? ¿Qué pasa con los problemas de propiedad y tenencia de la tierra y otros? Mientras no solucionamos el 100% de estos problemas, no habrá paz. No habrá paz. Lo demás es ingenuo. Intentones que hay que apoyar, cómo no. Pero esto es prerequisito. De resto, no hay nada que hacer. En la era de la posverdad, la gente opina, la gente se llena de sentimientos, le hierve la sangre y apoya a A o a B. ¿Qué es mejor, el helado de vainilla o el helado de chocolate? Hay gente que te hace matar por la vainilla o el chocolate. Eso es bobada, eso es bobada. Eso es ignorancia, hombre, eso es ignorancia. Entonces, la era de posverdad, la gente opina, pero no lee, no comprenda. Eso sí, comenta como loco. Comenta como loco. Yo opino, yo creo. Hombre, aquí hay libertad de expresión, pero esas son expresiones de ignorantes. Muy bien. Lamentablemente con Venezuela no hemos podido integrarnos. Razón tenía Bolívar. Sí, la Gran Colombia no se mantiene unida, Estados Unidos se va a aprovechar de ella, la va a dividir aplicando el teorema o el dogma romano de divide y vencerás, y los va a mantener en conflicto. Y dicho y hecho, Bolívar tenía razón. Hoy estamos ante un montón de post violencia partidista, post Frente Nacional, post muerte de Escobar, post acuerdo con paramilitares, post acuerdo de paz,
post pandemia, post. Y pareciera ser que no superamos ninguno completamente, ¿no? Es una cosa compleja. Hoy tenemos en Colombia dos premios Nobel, uno de literatura en un país que no lee y otro de paz en un país que no perdona. Y eso pues sí es muy grave. No hay un Dios de los guerrilleros, como todos sabemos, el único Dios verdadero es el Dios de los ejércitos. No, mi Dios no es hincha de nadie, no seamos irrespetuosos. Es la justicia, es la paz, es la equidad, es la solidaridad la que debe ser la impronta de nuestros actos. Y en Colombia ahora nos comió la corrupción, pues esto sí se salió de madre, pero pila, se salió de madre desde el principio. En 1824, muy a su pesar, Simón Bolívar debió decretar la pena de muerte para los corruptos. ¿Y qué dice? Y lo voy a leer. Pena capital Bolívar 1824. Simón Bolívar, libertador presidente, teniendo presente, uno, que una de las principales causas de los desastres de que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de los fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreta. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba queda sujeto a pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica. Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos, dado en el Palacio Distrital de Lima el 12 de enero de 1824. ¿Cómo les parece, pues? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahí les dejo ese trompo en luña, pero algo tenemos que hacer y drástico. Si no, esto no tiene futuro y seremos un Estado fallido. Muy bien. El silencio de los fusiles de las FARC deja oír por fin el estruendo de la corrupción. Digamos que es un puntico para la paz. Esta frase tiene 2.600 punta de años. Es de Marco Tulio Cicerón. Oigan, nosotros que estamos en estas. Comillas. El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Año 55 antes de... Sin comentarios. Este mapa es tristísimo. Lo marcado con azul es corrupción. Lo otro también, pero marcado en naranja. O sea, todo el país sujeto a la corrupción. Países del mundo donde capturan al jefe de anticorrupción por corrupto. Colombia. Y Papior hoy está ejerciendo como abogado. Es que aquí no tenemos perdón de Dios, hombre. Es tanta la corrupción en Colombia que hasta los corruptos van a marchar contra la corrupción. Este es el único país del mundo donde los corruptos marchan contra la corrupción, donde la ignorancia, el oportunismo y el cinismo se juntan. Frase célebre de nuestros expresidentes. Fue a mis espaldas, dice Samper. Me autoengañé, dice Uribe. Me acabo de enterar, dice Santos. Y ahora este señor dice que él no lo educó, hablando de su hijo enredado. Muy bien. Tranquilos, mijos, ambos tienen la razón. Santistas y uribistas. Eres corrupto, pero tú más, no tú, que tú más, tú, no tú, su madre, la suya. No, los dos, y los dos son cómplices con los falsos positivos. ¿Qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos, pues? El uno era presidente y el otro era ministro de Defensa. Y eso ya está aceptado por la justicia local y la justicia internacional. O sea que, por favor, puede que no sea una expresión políticamente correcta, pero es verdad. Esto sí es imperdonable. Caso Interbolsa. Estos sujetos, gentísima, apellidos prestigiosísimos de la alta alcurnia, tumbando incautos. La justicia debe ser muy, pero muy aguda y muy castigadora con este tipo de personas que han tenido todas las posibilidades y se han manejado mal con el país. En Colombia la clase política compra magistrados, la clase alta jueces, la clase media policías de tránsito y los pobres turnos en una fila. Conclusión, en este país cada quien es corrupto en la medida de sus posibilidades. Dice Frédéric Bastiat, y Colombia está muy cerquita de eso.
Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres que viven juntos en la sociedad, crearán para sí mismos en el transcurso del tiempo un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. ¡Qué horror! ¡Qué vagabundería! Colombia apretada por la mano negra de la corrupción y de la ilegalidad en armas. Dice el Talmud, desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Señores, señoras, ¿usted qué le dice a su hijo o a su hija? O a alguien que se acaba de robar una gallina cuando cogen preso al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Usted qué dice? Se corrompió la sal. Se corrompió la sal. Esto no puede ser real, esto no puede darse, esto no es lógico, esto no es posible. Pero en Macondo es posible. ¡Qué tristeza de patria! Desgarra el corazón. Esto es una cosa importante, no necesitamos médicos cubanos, no necesitamos jueces chinos, es ministro de China condenado a muerte por corrupción. ¡Ministro! Que la lucha contra corrupción es caiga quien caiga. Lo que esté flojo, que se vaya cayendo. Todos, 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 todos. Ahí no hay nada más que hacer. Eso sí, con extinción de los bienes para los parientes en primero, segundo y, ¿por qué no, tercer grado de consanguinidad? Y obviamente para los testaferros. En Perú la gente se alborota por el aumento en el precio de los peajes, en México se alborota por el aumento en el precio de la gasolina y en Colombia pues usualmente lo que hay es abulia, apatía. Excepcionalmente hay por ahí unas manifestaciones. 22 millones de hectáreas cultivables y tenemos que importar alimentos. Señores, señoras, Colombia es el único país del mundo con todos los pisos térmicos de manera simultánea todo el año. Y estamos importando casi el 54% de la comida. Eso no tiene presentación. Esta es una imagen muy bonita, me parece a mí, de lo que es el concepto de igualdad, de equidad social y de desigualdad. Esto hay que saberlo manejar. Otra forma más sintética de manejar la igualdad y la equidad es que todos podamos ver. Los gobiernos de la República de Colombia, de 1886 a 2022, 136 años, los conservadores han manejado estos 67 años, los liberales 52, los militares 5 años, el uribismo 12 años, y la culpa es de la izquierda, dicen ahora, ¿cierto? Claro que hay mucha responsabilidad, pero pilas que hay historia. Desajuste estructural del presupuesto, y esta es una invitación a que, como decían algunos, leamos dos cositas. Obviamente es muy pesado y es un ladrillo. Una invitación a que leamos la Constitución Política de Colombia. Eso tiene derechos y deberes. Y segundo, aunque es demasiado árido y muy especializado, hay que leer y entender el presupuesto del país, del departamento y del municipio. Parece que el único señor que lo hacía de manera juiciosa es el doctor Carlos Lleras Restrepo, expresidente, que en paz descanse, y de ahí para adelante ha sido una cosa a la loca. Hay que generar gastos flexibles y superar los inflexibles. Hay que manejar correctamente la contratación, la deuda pública y el pago de la burocracia. Aquí está la distribución de nuestros presupuestos por cientos, de modo que podamos en algún momento del tiempo entender qué es lo que se aplica, qué no se aplica, por qué los presupuestos son como son, por qué están desfinanciados. Y una invitación a mantener este país unido. No lo podemos dejar fragmentar. No, ya hoy lamentablemente en este momento histórico el Estado y el gobierno no tiene presencia en muchas partes del territorio, está dominado por otros agentes. Lo tenemos que recuperar como principio fundamental de la construcción de nación, del respeto por el Estado y de la aquiescencia a la voluntad de los gobiernos. Para ustedes, mil gracias por su paciencia. Espero que este recorrido rápido por la historia de Colombia les haya servido para que planteemos análisis serios con respecto a la coyuntura y a lo que ha de venir. Muchas gracias.